Ok. Sí, pues muy bien. Estamos en vivo ya. Perfecto. Y bueno, vamos a esperar un poquito que se conecte alguien. Y empezamos. Listo. Está ya en la página, ¿no? Por si acaso, ya pueden hacer. Okay. Ya pueden ustedes compartirlo. Ya quedó. Bueno, pues entonces voy a ir como medio presentándolo mientras se conectan. Bueno, gracias primero a Adonai y a Valentín por aceptar esta idea que de repente tuve, ¿no? De que se pudiera presentar tu libro en la primera presentación oficial de tu libro, y que está bien, me gusta mucho, y además me enorgullece estar aquí en tu primera presentación, ¿vale? Así que bueno, les voy a leer un poquito para los que no los conocen, quién es Adonai y quién es Valentín. Adonai Uresti es licenciado en Lengua y Literatura Hispanoamericanas por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Actualmente cursa una maestría en Escritura Creativa por la Universidad de Salamanca, España, y es codirector de la editorial independiente Crisálida Ediciones. Es columnista semanal del periódico Pulso. Ha colaborado para diversas revistas nacionales e internacionales como Iberoamérica, Morfítica, ¿sí? Pez Ciego, Caína Fanzine, entre otros. Es autor de los libros de cuentos Venía bajando de aquel cerro y Lo que descansa en mis hombros. Buenas tardes, Ana, y gracias. Y bueno, también voy a leer quién es Valentín. Valentín Eduardo, poeta sinaloense además, lector y poeta. Ha publicado en revistas y plataformas digitales como Página Salomón, Los Demonios de los Días y la revista Golfa, Munidae, entre otras. Así como en su blog personal, que no entendí bien, para grarse en un árbol. Para... A ver, ayuda. Sí, es www.paragrabarseenunarbol.wordpress.com, por si. Ok. Bien. Bueno, ha sido becario del Festival Interfaz en el 2018 y ha participado en talleres de creación literaria en Culiacán, Puebla y Guanajuato, especialmente en Golfa Lab de Guanajuato, del cual fue coordinador del 2018 al 2019. Y bueno, Día Cero es su primer libro publicado, del cual esperamos que sea el primero de muchos, ¿no? Y además aparte de que es el primer libro publicado, bueno, de Valentín, es también una de las primeras ediciones que tiene esta editorial independiente que van haciendo, que es Crisálida Ediciones, de la cual Adonai es editor. Y bueno, como para abrir este diálogo, esta charla, esta presentación, quisiera quizá, Adonai, que nos hablaras un poquito de este proyecto que es Crisálida y que cuenta entre sus primeros, bueno, sí dice, ¿y dónde lo puedo conseguir? Ahorita, tranquilos, ahorita les dice Adonai cuando nos hable de este proyecto de Crisálida. Bien, pues muchas gracias, Viridiana. Un placer estar aquí con ustedes, Valentín también. Pues Crisálida Ediciones es una editorial independiente que nace aquí en San Luis Potosí, donde radicamos. Y bueno, nació a partir de diciembre del año pasado. Somos 3 integrantes. Está con nosotros Lucelena García, quien es la encargada de todo lo referente al diseño gráfico, el diseño editorial. Está Lisa Aguirre Herrera, que es la encargada en sí de hacer el libro de manera física. Y estoy yo, quien me encargo de la parte de la edición y el contacto con los autores y con los diseñadores. Entonces, esta editorial, la intención que tiene como base es publicar
autores que en su mayoría estén publicando apenas su primer libro. Habrá algunos que ya tengan libros que los antecedan, pero en su mayoría son autores nuevos, autores que apenas están publicando en blogs, en revistas, que están dando talleres, etcétera. Y también es para dar difusión no solamente a escritores, sino también a diseñadores gráficos y artistas visuales que son los que están colaborando con nosotros para las portadas, para, por ejemplo, para el libro de Valentina. Ahorita hablaremos un poco de su diseño, pero es hecho por Miguel Ángel, un amigo nuestro de acá de San Luis. Y pues básicamente es eso, ¿no? La editorial nace con el afán de publicar autores que no han tenido quizá la oportunidad de publicar en otras editoriales grandes, que también hablemos un poquito al respecto sobre las editoriales independientes. Y pues no, es la base de este proyecto, ¿no? Publicar autores nuevos y dar voz y salida a diseñadores también que estén haciendo sus primeros trabajos. Pero no solo publican poesía, ¿verdad? No, estamos publicando por el momento 3 géneros, que es poesía, novela y cuento. El libro de Valentín fue el primer libro que sacamos a la luz, es poesía, y también fue el primer autor que contactamos. Okay. Y sobre el género de cuento, ensayo, ¿quiénes son? ¿Ya tienen en proceso algún título, no? ¿Qué nos puedes Sí, hablar de eso? sí. Tenemos, bueno, la editorial se va a dividir en 2 publicaciones al año, es decir, 2 grupos. Este primer grupo van a publicarse 4 libros escritos por hombres, que es Día Cero de Valentín, el cual es poesía, Gang Bang, que es novela, es un escritor de Aguascalientes que se llama Aldo Muro, El Recuerdo de la Lente Fiera, de César Bringas, que es una novela híbrida en verso, y Me moriré en la orilla del río, que es de un escritor de Ciudad Juárez llamado Joe Vargas. De los 4 libros publicados por mujeres, aún no podemos dar muchos detalles porque aún no los anunciamos, pero ya próximamente. Ok, pues muy bien. Entonces ya saben, hay que seguir la pista. Bueno, yo en realidad los dejo a ustedes para que hablen, sigan hablando de Crisálida y sobre todo hablen más bien de este poemario de Valentín. Así que me desaparezco, pero sigo aquí, ¿eh? Muy bien. Vale. Pues Valentín, bienvenido a esta tu charla, tu presentación. Nuestra. Pues me gustaría, y sé que a ti también, empezar leyendo algunos de tus textos para que la gente vaya conociendo un poco cuál es tu estilo, cuál es el giro que trae este libro, tu primer libro. Entonces, ¿qué te parece si nos vas leyendo algo de Día Cero? Con mucho gusto. Muchas gracias a Viridiana, que sigue por aquí incógnita, y a ti por estar como el presentador en la primera de las muchas, esperemos, presentaciones de este libro. Un saludo para todas las personas que nos están viendo a lo largo de la República, en Culiacán, en Puebla, en Guanajuato, en Ciudad de México. Los quiero mucho y esperemos que nos podamos ver pronto. El poema que voy a leerles es uno de los sonetos del libro. Es representativo, pero solo parcialmente, dado que el libro está compuesto por todas las formas que pude practicar y dominar más o menos, y una de ellas fue el soneto. Entonces, lo leo. Entre nosotros. Camina entre nosotros como uno, en regla con el grupo de nosotros, y viste los arreglos de los otros, creyéndose la cosa como uno. Su estancia consentimos, ya que alguno encuentra compañero en el esotro. Porfiado en lid lo vemos con algotro, que insiste con el trato de infortuno. Inútil preguntarle qué procura, esplende ya en el óbito traspuesto, el paso del perdido entre salvados,
si de frente guardamos compostura, no seremos rivales declarados, quien sobrevive a su vida y el resto. Muy bien. He de confesar que yo conocí a Valentín leyendo poesía en algún encuentro. No recuerdo muy bien en cuál fue el primero en el que nos vimos, pero en casi todos lo vi leyendo poesía en forma clásica, como esta, que es un soneto. También por ahí en Aguascalientes, me parece, me tocó verte leer poesía en este formato y me gustaría preguntarte bueno, primero, ¿por qué eliges estas formas? Que no es la única que aparece en tu libro. También me gustaría que enseñaras si tienes por ahí alguno de tus ejemplares para irlo presumiendo. Sí, claro que sí. Aquí Y, está. y la pregunta pues es esa, ¿por qué elegir estas formas clásicas en el siglo XXI en el que parecería que ya nadie escribe en estas formas? Y también aunado a eso, ¿cuál crees tú que es la diferencia entre un poemario y la diferencia de un libro de poemas sueltos? En tu caso es un poemario y si tú quisieras decirnos por qué elegiste esto, adelante. Ok, muchas gracias por la pregunta. En realidad, creo yo que sí llama la atención inevitablemente que alguien escriba en formas clásicas hoy en día, porque no se usa en realidad. No porque la gente ya no escriba en las formas clásicas, sino porque éstas no llegan a tener la exposición que tienen las formas y los experimentos de la poesía contemporánea. No quiere decir que ya no se escriban. En realidad hay gente escribiéndolas, gente joven. Nada más y nada menos, Julia Santibáñez, hace creo que 2 años, sacó un bonito poemario que se llama Sonetos y son 15. Y cuando yo me enteré del mismo por la feria del libro que hubo ese año en Guanajuato, me emocioné muchísimo porque pude ver lo que yo estaba haciendo en alguien más, además en alguien que tenía el reconocimiento, que hacía una presentación en una feria de libro tan importante y que estaba convencida de que las formas clásicas siguen vivas. Yo, yo le preguntaba si había necesidad como de pensar en el lector contemporáneo al momento de escribir en estas formas. Y ella me decía que precisamente las formas clásicas están pensadas para trascender los contextos, para que no importa si eres una persona de la época de Cervantes o si vives en el siglo XXI, tú puedas asimilar el soneto. Por eso dispone estos elementos como la rima, como um, el asunto de la, las estrofas regulares que tienen un esquema perfecto de número de sílabas. Entonces, estas cosas son las que permiten que no haga falta adaptar la forma clásica, sino que sea como apostarle a lo seguro, por más que pareciera que ya no se haga, ¿no? Sí, claro, o sea, digo, ahora aún en nuestros días seguimos leyendo a estos grandes poetas y es lo importante de la poesía, ¿no? Conocerla desde sus inicios para poder romper un poquito el esquema y transformarla a la actualidad, ¿no? Que es un poquito el reto que enfrenta el poeta contemporáneo. Sí, Y en claro. ese sentido, no, adelante. Perdón. Y para responder a tu segunda pregunta, yo creo que un poemario y un libro de poemas, en el sentido de una colección de poemas que guarda una relación menos evidente que como concebimos los poemarios actualmente, creo yo que sí hay una diferencia, pero es una diferencia más que nada circunstancial. Estamos muy acostumbrados a los libros de poemas que guardan una estructura, que son de un solo tema, que manejan un solo registro o una forma constante, ya sea el verso libre o alguna experimentación con el discurso. Lo que yo traté de hacer
es un libro heterogéneo en ese sentido, que tuviera una unidad, pero no una unidad tan evidente, que no fuera rápidamente identificable porque todos tratan acerca de, no sé, la pandemia, sino que el lector tuviera que verdaderamente inmiscuirse con los elementos de cada uno de los poemas para encontrar las relaciones que guardan entre sí. Ese fue mi objetivo y ya me dirán los lectores si se cumple o no. Claro, que sin embargo también tu libro está dividido en tres partes. Me gustaría también que nos platicaras un poquito de el por qué esta división y qué intención tienes. Claro. Bueno, comenzando por el título, Día Cero, intento recrear un día y para eso utilizo las partes que comúnmente en el imaginario colectivo tienen los días, la mañana, la tarde y la noche. Esas son precisamente las partes del libro y las agrupo de acuerdo a cierta regularidad formal entre los poemas. Por ejemplo, en la mañana hay muchos que son en verso libre, más una pieza de haikus, más poemas que guardan un mismo número de sílabas. Es el caso de un poema, aunque estas no riman. En realidad, creo yo que se caracteriza por la música del verso libre, que también es musical, pero no se basa en el esquema de la repetición de las terminaciones. Esto pasa en la tarde, cuando todos los poemas son sonetos, endecasílabos, un octosílabo y un alejandrino. Para la noche hago dos experimentos. El primero, que creo es el más importante, es un poema discurso, donde trato de, más que nada, dejarle el peso de la poesía al contenido, sin descuidar la expresión, pero que alcance el registro de un discurso más prosaico, donde lo que importa es, es la voz, la energía de la voz que emula un discurso a la manera de la poesía contemporánea. Y el segundo es una prosa poética, que esta ya se ha hecho antes, pero también creo que está un poco en desuso en la poesía contemporánea y trato de revitalizarla con un poema de temática oceánica sensualona, que es el que cierra el libro. Así es. En la semana me tocó escuchar un podcast que tuviste por ahí, en el cual platicabas acerca de que este libro lleva un proceso, o bueno, te llevó, por decirlo así, de 5 años poder terminarlo. Entonces, la pregunta es, eh, ¿cómo fue ese proceso de autoedición a través de esos 5 años, a partir de que tú escribes el primer poema y escribes el último, y volver a leer los que escribiste hace 5 años, para que quede como quedó ya tu libro impreso? En realidad es un proceso que tiene momentos de ruptura importantes. En esos 5 años, fue de 2015 a este año, a principios, cuando por fin terminé los poemas, los acomodé y te los mandé, am, que, que llegué a una culminación, digamos, de una primera etapa que creo es crucial en todo escritor, que es el aprendizaje de, de la técnica y la relación entre la expresión o la forma y el contenido. Um, Creo que eso fue lo que me llevó tanto tiempo desde la primera vez que escribí el poema que ahora
cierre el libro hasta las últimas veces donde lo reescribí de manera importante, porque hay que aclarar que más que una edición, que es propiamente la tarea del editor, lo que uno hace como escritor es reescribir. Tiene una idea y el poema va para una parte, pero hay rupturas que hacen que cambie de dirección, que cambie de forma, que te des cuenta realmente lo que quisiste decir, lo que es el poema, si se sostiene o no. Y en ese camino también es importante señalar que se pierden muchos esbozos de poemas. Yo creo que conté más de 120 poemas que empecé en ese tiempo, muchos de los cuales se quedaron en los primeros bocetos, porque no tenía yo la forma de completarlos. Por eso es un proceso bien intenso, porque no sabes en dónde vas a parar. Cuando yo empecé a escribir estos poemas, no sabía que iba a terminar en este libro. Y, sin embargo, creo que era el final que estaba buscando desde el principio. Entonces, pues sí, es mucho trabajo, pero se hace con toda la mano. Y de hecho, si uno lo lee de corrido, como fue mi caso, pareciera que el libro fue escrito con la intención de escribir un libro, ¿no? Sí. No parecería que fue un proceso en el cual hubo selección y depuración de texto, sino Exacto. que fue un proyecto pensado, quizá inconscientemente lo traías rondando en tu cabeza, Uh-huh. y al escribir y revisar y volverte a leer y volver a escribir, coincidió en que terminara un libro tan redondo, quizá. Sí, sí, exactamente. Y me gustaría preguntarte, hay mucha gente que escribe que dice que en sus libros no hay nada de sí mismos. Yo en lo personal opino que siempre hay algo de nosotros en lo que escribimos. Me gustaría saber si tú qué opinas al respecto y si es que sí, ¿qué hay de Valentín en este libro? Es una pregunta que no admite una reflexión de 30 segundos, pero por el bien de la dinámica voy a ser lo más breve posible. En realidad, yo creo que toda escritura es autobiográfica. Esto habla de que por más que uno intente deshacerse de sí mismo a la hora de escribir, no ser confesional, no hablar de experiencias tal cual pasaron, o no hablar de sus sueños tal cual ocurrieron, etc., siempre, inevitablemente, cuando hacemos uso de la palabra, se cuela nuestro ser, nuestra persona en lo que hacemos. Esto no quiere decir que la escritura no pueda ser independiente del autor. Yo creo que el autor no tiene que ser como un lastre para la escritura. En ese sentido, me parece que se puede reconocer que toda escritura es autobiográfica sin necesidad de buscar la autobiografía en, en los libros, porque realmente no van a encontrar mi autobiografía en el libro. La mayoría de los libros que a mí más me han gustado, siempre van más allá del autor. Sí dejan ver sus obsesiones, lo que le gusta, lo que no, su ideología, etcétera, pero no se quedan con la vivencia del día a día, que es muy valiosa por sí misma. No tiene por qué ser valiosa por el poema o después del poema. Es algo que también me llama mucho la atención. Luego se piensa que las vivencias de uno no se les da la importancia que tienen si no se reconocen en la escritura, pero realmente creo yo que son importantes por sí mismas. O sea, la literatura es una parte de la vida, no es la vida entera.
Entonces, sí, no busquen mi autobiografía, pero sí van a entrar en mi cabeza. Muy bien. Que también, obviamente, digo, por ejemplo, tienes, me parece que son tres los poemas que tienes dedicados. Uno es a una muy buena amiga tuya, uno es a tu pareja y otra es a tu perrito, se me hace. Sí. Pero eso no quiere decir que sean poemas exclusivos para esas personas, sino que se puede encontrar lo universal en esos textos, ¿no? Exacto. Igual yo leerlo me acuerdo de mi perrito, igual alguien más al leerlo se acuerda de su amiga que está viajando por Sudamérica, no sé, ¿no? Claro. Y bueno, ya que mencionabas hace un momento algo referente a esto, me gustaría preguntarte cuáles son para ti las motivaciones de escribir en estos tiempos en los que el arte no es considerado una actividad esencial. Am, Vienen muy densas estas preguntas, me encanta. Am, pues mira, creo yo que la pandemia nos ha hecho repensar el mundo, o sea, nos está haciendo repensar todo. ¿Cuál es el papel del arte en este nuevo mundo, en este nuevo contexto? Yo no lo sé. Lo que sí sé es que no puedo am, priorizar mm, la actividad literaria o la actividad artística en general, por más valiosa que sea para la salud emocional, la salud mental, para que la vida se pueda llamar vida, no puedo decir que sea una actividad esencial si la comparamos con lo que están haciendo personal de salud, personal de limpieza, personal o la gente de la industria de comida, que nos mantienen alimentados, que cuidan a nuestros enfermos, que evitan que nuestros seres queridos mueran o que hacen lo mayor que pueden por eso. Por más importante que sea para mí y para las personas que se dedican a escribir o a la creación, creo yo que la pandemia nos obliga a ver que estamos siempre como una actividad que hace a la vida ya segura vida, pero que primero es la seguridad de la vida. Y ahí sí creo que es como nuestro límite. A mí no me molesta que no haya presentaciones de libro en vivo, que no se pueda hacer una dinámica presencial para interactuar con lectores por más que me gustaría, porque sé que ahorita la prioridad es otra. Y mientras sea otra, podemos adaptarnos tanto nosotros como otras personas del arte. Mm, es cuestión, o sea, yo creo que lo valioso es darse cuenta de esto y valorar las cosas en el lugar que les corresponde. Ok, bueno, me gustaría que si gustas leyeras un texto más y mientras decirle a la gente que si tienen alguna pregunta, algún comentario que decirle a Valentín sobre su proceso de escritura, sobre el libro en sí, cualquier cosa es bienvenida y mientras tanto, pues si nos puedes deleitar con uno de tus poemas. Con mucho gusto. Voy a leerles un poema de la mañana. Okay. Es un poema pequeño. Se llama Flemático. Un hombre da vueltas acicalándose, gira sobre sus talones callosos, ondea sus brazos extendidos al aire, inundado por velas de aroma. Servicio a la habitación numerada al fondo, cobijas recién dobladas en el armario, de pino, una caja de música, toca, toallas y jabones repuestos, junto a un camisón marino tendido en el baño, húmedo.
Florero con girasoles en agua limpia, rastro de tiempo y una llave extraviada, entre los cojines del sofá de alquiler. Sobre la cama, una chaqueta de cuero color café. En el buró de enseguida, una Polaroid descompuesta, las llaves de un Porsche nuevo, las ventajas de ser invisible y el Nuevo Testamento. ¿Estás ahí? Entra un mensaje. No, responde. Salí. No me busques más. Bien. Recuerdo, bueno, al momento en que leí el libro, y bueno, el proceso que tengo es siempre leer primero eh, buscando errores de escritura, buscando errores ortográficos, luego ya una lectura corregida y al final una lectura por mero gusto, ¿no? Y platicando con Liz y con Luz, le decía que a pesar de las formas clásicas en las que escribes, a pesar de saber eh, cuáles son tus lecturas detrás de este libro, o cuáles al menos de manera personal conozco que llevas a cabo, les decía que no tienes una poesía, ¿cómo decirlo?, presuntuosa, una poesía que solamente sea para eruditos, sino que es una poesía accesible para todo público, a pesar de sus formas, Ujú, eh, no cayendo tampoco en la poesía simple ujú. o en la poesía sencilla. Me refiero, no sé si me explico, a que tu poesía no es solamente para gente erudita, sino apuntando a un lector universal y no tanto un lector ideal que todos buscamos al escribir o no, Sí. sino que se me hace una poesía bastante consciente, bastante intelectual, sí, pero no inalcanzable. No sé qué puedas decir al respecto. Sí. Pues mira, yo creo que uno piensa siempre que tiene que escribir de cierta manera para alguien más, ¿no? Am, y yo lo que podría decirte es que yo escribí este libro primero para mí. Y porque lo escribí para mí, no quise hacer algo innecesariamente rebuscado o algo complicado por el placer de la complicación. Eso para mí ni siquiera fue como un pensamiento, porque en realidad la poesía que a mí me gusta no es poesía que se cierre a sí misma. Y esto va más allá de las formas clásicas o cerradas, como les llaman. En realidad hay poesía hermética de todas las formas, con todos los artificios contemporáneos o clásicos que puedas imaginar. Am, o sea, y no estoy diciendo que esa poesía esté mal. En realidad hay cosas preciosas que son herméticas. Simplemente no es la poesía que a mí más me gusta. En ese sentido, a pesar, o sea, lo que comentas de la intelectualidad, sí, definitivamente soy una persona bastante cerebral, ya lo sabrán quienes me conozcan, tú también. Am, pero al mismo tiempo, creo yo que el poema mm, tiene los límites necesarios para que esa intelectualidad pueda ser compartida, para que no se quede en un pensamiento complicado a la manera de, no sé, alguna teoría, alguna cosa que se tenga que comprobar con muchas lecturas, que requiera de muchas referencias. Um, es una intelectualidad que está dispuesta como herramienta para el poema, no para seleccionar a un grupo de eruditos, que en la actualidad son muy pocos, o tal vez siempre lo han sido en realidad, um, sino más bien busca ser mm, lo más potencialmente común que se pueda. Y esto requiere de mucho trabajo,
porque a veces tenía ideas como súper complicadas en la cabeza que decía, a ver, esto suena muy bien en mi cabeza, pero ¿cómo lo plasmo? ¿No? O sea, ¿qué necesito? ¿Qué necesito leer? ¿Qué necesito dominar en términos de técnica para primero simplificar y luego empezar a escribir? Um, Espero haberlo logrado. Um, pues muchas gracias por tu lectura. Muy bien, y un poquito referente a lo que acabas de contestar, pregunta por ahí Luis Herrera. ¿Cuál fue tu mayor reto al escribir Día Cero? Ok, un saludo. Antes que nada, muchas gracias por tu pregunta, Elisa. Um, yo diría que el mayor reto fue superarme a mí mismo. A veces uno como escritor, esto es una experiencia común, se empecina en que las cosas sean de cierta manera, que las cosas salgan de cierta manera y, y el mismo poema te va dictando que, que lo dejes fluir, que tú puedes tener todas las buenas intenciones del mundo, pero que lo que está en el papel es lo que está en el papel. Entonces, yo diría que lo más difícil es ese desprendimiento que se logra, yo creo que hasta después de varias reescrituras, creo que tu voluntad se va haciendo más chiquita en el poema y el poema va exigiendo por sí mismo lo que necesita para ser. Um, entonces sí, yo creo que dejar ir, eso. Sí, que incluso, bueno, se dice que un texto nunca va a estar totalmente terminado, ¿no? Pero También. ya está publicado es el problema, ¿no? Por eso que actualizan textos conforme se van publicando después en colecciones o tal. Pero bueno, Uh-huh. otra pregunta que hace Obarca Callejera dice, ¿cómo lidias con los bloqueos creativos a la hora de escribir? Muchas gracias por la pregunta. Un saludo también. Um, a mí me pasa algo muy curioso. Yo agradezco los bloqueos cuando me llegan a pasar, porque generalmente siempre tengo un montón de ideas que quiero escribir y cosas que me llaman la atención y que de alguna forma muy romántica me inspiran a tomar la pluma o a tomar algún dispositivo para escribir, ¿no? Entonces, cuando me pasa que quedo exhausto y ya no puedo pensar más en lo que sigue y sí, de alguna forma me bloqueo, yo, yo lo agradezco, pero porque tengo la seguridad de que es pasajero, de que está ahí para que yo descanse, en mi caso, pero creo que de manera universal, para todos los escritores, está ahí para que reflexionemos, para que nos la tomemos con calma. Es algo que me recuerdan constantemente. Y que apreciemos esos momentos para despejarnos. O sea, ya la escritura es una labor lo suficientemente obsesiva como para no tener estos pequeños momentos en los de ya no puedes seguir y no te queda más que hacer otra cosa. Entonces, mm, yo no tengo como un truco para desbloquearme porque no lo necesito, pero, pero yo empezaría por agradecerlos. Sí, supongo que es algo que a todos les ha pasado en algún momento, no solamente a quien escribe, sino al que se dedica a cualquier actividad o Claro. disciplina artística, toparse frente al lienzo en blanco, al papel en blanco, y cada quien tendrá sus maneras de sobrellevarlo eh, o quedarse ahí estancado, ¿no? Que también puede ser el caso y empezar otros proyectos. Me gustaría ir con otra pregunta. Dice Heidi González, menciona 3 aspectos que te caractericen y te definen. Ok. Um, ok. Pues muchas gracias por la pregunta.
Ah, 3 aspectos de mí mismo. Wow, no venía preparado para esto. Am, no quiero decir como virtudes, porque es como muy ñoño, pero pues hay algo de eso. Am, podría decir que soy una persona mm, muy transparente. Si algo le gusta, lo dice. Si algo no le gusta, lo dice. Eso me ha llevado a tener amistades muy lindas y a tener enemistades innecesarias. Am, también puedo decir que a pesar de que soy muy serio, soy la persona menos formal del mundo. Es algo que luego saca de onda a las personas, porque incluso mi manera de hablar es como muy seria, mi tono, mi look, pero en realidad no soy formal, o sea, me cuesta mucho trabajo. Am, ahorita que acabe esto, voy a volver a ver Modern Family con aquí. Y pues nada, o sea, yo no creo que por ser escritor tengas que ser formal, tengas que ser una institución andando. Am, y tal vez esa es la tercera cosa que, que me gustaría aclarar, que por más que tome en serio lo que hago, el ser escritor para mí no es más que un performance y puedes ser lo que quieras con él. Como anda rolando hace poquito en Facebook, ¿no? Que la academia no te quite lo vulgar. Exacto, exacto. Pero bueno, a ver, vamos con otra de las preguntas. Esta es de las que yo te tenía preparadas. Bueno, sabemos que la poesía frente a los demás géneros, dígase cuento, novela, ensayo no tanto, pero cuento y novela al menos, está o se encuentra con dificultades en cuanto a la venta. Se sabe que es el género que menos busca la gente y yo creo que lo que pasa aquí es que no hemos sabido vender la poesía, ¿no? Porque yo creo que la poesía frente al cuento o a la novela es la que más admite diferentes lecturas, diferentes posibilidades de apreciación. A veces en el cuento lo que está es lo que es y ya, y la poesía, sin embargo, dependiendo de tus referentes, dependiendo de lo que tengas en la mano, te puede ofrecer diferentes posibilidades, tanto de lectura como de entendimiento. Entonces, no sé cómo tú te veas como poeta, a pesar de que ya tuviste un camino exitoso por el cuento, cómo te ves como poeta frente a esta cuestión de los libros de poesía que nunca están en las mesas de novedades en las librerías, por ejemplo, o si las hay, están ahí en un rinconcito, con ediciones tal vez no tan importantes o con tirajes no tan grandes. Entonces, no sé cuál es tu opinión respecto a esto. Es que aquí tocamos la imposible amistad entre el capitalismo y la poesía. Um, creo yo que concebimos a la lectura de una forma que está diseñada para alimentar al mercado. Entonces, si leemos, si compramos libros, si vamos a ferias, etcétera, etcétera, pero nuestra manera de concebir la lectura está muy emparejada con el sistema socioeconómico en el que vivimos, ¿no? Son abismos en los que podemos caer muy fácilmente, pero yo diría que el mercado, si se rediseña la concepción de la lectura, el mercado puede aprovechar la poesía, porque la poesía mueve a la gente. No vende, pero mueve a la gente. Cuando alguien se topa con unas palabras bonitas en Instagram, una cita al inicio de una película,
un poema que alguien, no sé, escucha a manera de canción y que mueve eso, porque no te lo ofrece la idea de lectura y el comercio masificado al que estamos acostumbrados. Mm, no puedo ofrecer como una alternativa de organización sociopolítica, pero sí puedo decir que hay un potencial no aprovechado, que si dejamos de pensar cuantitativamente, el hecho de que los libros de poemas, por ejemplo, son más pequeños, generalmente, a excepción de las poesías reunidas de autores que llevan 50 años escribiendo, um, si dejamos de pensar que cantidad es calidad o cantidad es precio, podemos darle esa oportunidad a la poesía. Um, entre otras cosas, ¿no? También el asunto de que un libro está diseñado para consumirse es algo que se resiste a la poesía, porque la poesía está diseñada para leerse y leerse y releerse y sentir, no sé, la nostalgia de algo y acudir a un poema o estar en un día especial como lo es hoy, Día de los Abuelos, que yo mismo me acordé que le escribí un poema a mis viejos, que en paz descansen, y me nació leer ese poema que yo mismo había escrito. Puede ser algo mucho menos eh, egocéntrico. Bien, tú puedes tener como a tus autores que te recuerdan esos momentos y que te invitan constantemente a la lectura. Eh, también pasa con la narrativa, con el ensayo, pero es distinto, porque además te exige más, ¿no? Si quieres releer un, una novela, pues mínimo unas 150 páginas, ¿no? En cambio, un poema, un soneto, son 14 versos y, y el goce, la satisfacción sigue ahí si el poema ha cumplido su función y se ha guardado en tu memoria. Claro, también hay que pensar que siempre se le ha tenido a la poesía como en un altar, a manera inalcanzable, en el que solamente es para uno, para algunos, en la que no cualquiera puede leer poesía, o cualquiera puede leerla, pero más no cualquiera puede entenderla, ¿no? Es lo que nos han vendido siempre, Claro. que la poesía es un lenguaje muy diferente al que vemos comúnmente y tienes que saber más que otros para poder entenderla, cuando no es así. Cuando regreso a lo mismo, es un universo infinito de posibilidades la poesía en la que tal vez tú vas a entender o vas a captar algo totalmente diferente a lo que el autor quiso decir y tu lectura va a ser válida. Entonces, bueno, hasta ahí con esa pregunta. Pregunta Laura Cortés Romero. ¿Cuándo comenzaste no, cuando comenzaste a escribir, ¿sentías pena de mostrar tu obra a otras personas? Habla un poquito de tus primeras experiencias como escritor. Hola Cortés. um, bueno, los cuentos que escribí antes de los poemas no los mostré a casi nadie. Creo que solo en una sesión del taller de golfa, antes de que tú llegaras, lo mostré y la crítica estuvo bien, pero creo que no sentía una conexión um, con lo que los lectores me estaban diciendo, como si mi texto no fuera realmente lo que yo quería escribir, sino una especie de ejercicio que llevé y que sí pasó la prueba al parecer porque tuvo buenas críticas, pero yo no sentía que hubiera como un ejercicio de crecimiento um, en mí al recibir esas críticas, ¿no? Entonces, mmm, creo yo que cuando empecé a escribir poemas, de alguna manera
me comprometí con el hecho de que, ¿cómo explicarlo? De que el poema tiene que ser criticado para que mejore. De que las críticas, incluso si hay talleristas que son malvibrosos y se dirigen más a ti que a tu texto, incluso en esos casos, am, creo yo que la crítica siempre es buena, aunque sea una mala crítica, porque si es una mala crítica, si no tiene pies ni cabeza, te das cuenta que hay algo en tu poema que resiste a ese comentario desganado. Entonces, yo podría decir que mis primeras experiencias fueron buenas. Nunca tuve como mm, una desazón. Siempre me sentía muy vulnerable, pero abrazaba esa vulnerabilidad, porque sabía que era importante y sabía que era parte de que lo que llevaba significaba algo para mí. Y como quería mejorar, no importaba cuán rudas fueran las críticas que sí llegué a tener, sino, sino que era pensando en el bien del poema. Entonces, es mi recomendación. Muy bien. Y bueno, ya contestaste también un poquito, no sé si te gustaría complementar, preguntan por acá, ¿qué te llevó a escribir poesía y no cuento o novela? Ah, pues creo que cuando empecé a escribir cuento fue porque me entusiasmé mucho con mis lecturas de cuentos, y pensé que podía hacer algo parecido y apasionarme, recrear esa pasión lectora que yo sentía al escribir. Entonces lo intenté, tuve algunos cuentos, am, ninguno que valga la pena mencionar, ah, pero, pero luego me pasó que, no sé, sentí la necesidad de hacer otra cosa con el lenguaje, de sublevar la, la idea de una narración en algo mucho más amplio que no tiene que parecer a principio algo narrativo, aunque puede que lo sea. O sea, creo yo que la poesía me dio la libertad que estaba buscando yo desde un inicio como escritor y que no pude encontrar en la narrativa. Por eso. Muy bien. Dicen por acá, no sé, ya la contestaste. Bueno, no sé si te pregunté esta. ¿Alguna vez te has topado con tu crítico interno? Mm, ok. En las reescrituras, sí. Soy bien duro conmigo mismo en las reescrituras. Am, Luego, por eso es que deseché un buen de poemas. Am, sí. Mm, pero creo que es el crítico más importante. Entonces, no te dejes intimidar por ti mismo. Sé lo más duro que puedas, pero sigue siéndolo hasta que salga el poema, porque es la única forma, desde mi punto de vista. Claro, y bueno, ya también para ir un poquito cerrando esta charla, me gustaría que nos contaras, cómo fue el proceso que tuviste junto con Miguel, el diseñador de tu portada. Cómo fueron esas pláticas para llegar al diseño final. Sabemos que casi no eres quisquilloso, eh, pero en tu defensa quedó una portada a mi gusto muy, muy bonita y que va muy de acuerdo también con lo que significa este libro. Entonces me Sí, gustaría que nos contaras más o menos cómo fue este acercamiento con él y estas charlas que se tuvieron previamente. bueno, pues antes que nada, volver a agradecer a Miguel Ángel porque hizo un trabajo hermoso. O sea,
cuando me preguntó que si yo tenía ideas, le di apenas unas cuantas como pequeños como elementos que él pudiera usar para realmente dar una propuesta y en realidad el proceso fue de lo más profesional. Am, Él se presentó conmigo, me dijo que íbamos a hacer como una dinámica muy linda donde yo le contara un poco de mí y de por qué escribo y mis motivaciones y le hablara incluso como del sentido de la poesía pa- para este humilde lector, ¿no? Am, eh, entonces me hizo sentir muy en confianza y le terminé haciendo una pequeña autobiografía, a- ahora sí, muy, muy, muy estricta. Am, y después él empezó a pensar en ideas y en ese momento yo me callé, o sea, yo solo estuve al principio como en la charla introductoria para que nos conociéramos y si tenía yo algunas inquietudes, ¿no? Él fue quien se dedicó a pensar lo que había leído porque, por supuesto, que leyó al- algunas cosas de las que escribo y con base en eso hizo la propuesta que todos pueden ver ahora, que mm, es más de lo que yo hubiera podido esperar en realidad. Como no soy diseñador, pues no tengo como las bases para pensar en un concepto, pero cuando la veo, sí veo el contenido del libro y es algo por lo que siempre voy a estarle muy agradecido. Pues bien, no, sí, pues sabemos que Miguel trabaja bastante bien el concepto, es una de sus cualidades. Yo tampoco sé mucho de diseño, pero es bellísima la portada, ¿no? Y bueno, preguntan por acá que si no hubo lectura de poemas. Sí, sí hubo, pero si gustas, para ir cerrando, podríamos leer uno más, Claro el que que sí, más te guste, para ya ir dando fin a esta charla. claro que sí. Para hacer un poco, más bien reiterar lo que decías al principio del poema que está dedicado a una amiga, voy a leer ese poema, que de hecho es de los que más me gustan. Brasil, para Beth Guzmán. Estrellas de brazos verdes, par de mulatas cubriéndome del sol, ululan su piel de coco al ritmo del Brasil, y jirones de luz se cuelan por sus faldas. Arrobado por hamaca paulista, más allá de nuestro mundo, me dejo conducir. Arrullo flotante me pierde y recupera el pensamiento. Soy péndulo en viviente playa, o columpio en la más noble y entrelazada red. Sin favor que trueque en deuda a la piel de estío, espumosa canción de cima, por sobre cresta líquida, gravitante me acompaña. Adelante y cómo no, contraria a los vientos de la rosa, en pos de un rasgueo niño de guitarra y percusiones latinas, al pudor estremece en mi pecho y alza de extraño reino la bandera. Sobrevolando la orilla de la playa, con plumaje de carnaval en agosto, tengo el mar delante mío, hasta que inoportuno papagayo mi visión bandea de pronto. Parpadeo de insecto ultravioleta, en cuya lente el placer multiplica. Se tocan mis pestañas al instante de un beso. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Y sonrojadas por timidez vuelven al claro del paisaje. Muy bien.
Pues bueno, no nos queda más que agradecer primeramente a Literatura Sinaloa, a Viridiana Carrillo, a ti Valentín, a todos los que estuvieron pendientes de esta presentación. Comentarles que a cualquiera que quiera adquirir el libro de Valentín Día Cero, puede mandar un mensaje a nuestra página de Facebook, nos encuentran como Crisálida Ediciones. El precio del libro es de 175 pesos ya con envío a cualquier parte de México, y si estuvieran en Estados Unidos, pues también se podría hacer el envío. Entonces, muchas gracias Valentín. Diana, no sé si quisieras decir algo para ir cerrando. Sí, pues nada, muchas gracias a ustedes también, a las personas que los acompañaron en esta presentación y pues reiterarle a Valentín, mil felicidades, me alegra mucho este primer libro tuyo, espero que sea el primero de muchos y lo mismo para Crisálida Ediciones, ¿no? Siempre es gozoso saber que hay una nueva editorial y que además impulsada por jóvenes como ustedes, así que pues nada, larga vida también para Crisálida. Muchas gracias, Viri. Muchas gracias. Ok, pues entonces con esto pues terminamos. Gracias también a todos los que comentaron. Muchas gracias. Chao.